Hola colegas, espero se encuentren bien, que estén pasando un fin de semana muy agradable. Acá en Colombia pues hoy es lunes festivo y como ven de guardia, ¿no? Hay una serie muy bonita en Pluto Televisión, se llama The Night Shift, ¿sí? Guardia de noche, de médicos. Y hay muchas películas de médicos muy interesantes que los invito para que la vean. Nos encontramos con Lulu, paciente de 12 años de edad, paciente que ha venido con tratamiento para una cardiopatía. Es un paciente que maneja una arritmia cardíaca desde hace un tiempo. Está medicado con espironolactona más benacepril. El paciente, el día de hoy, el paciente está aparentemente en buenas condiciones. Y ya después del mediodía en la tarde comienza con un jadeo, con una taquipneico, está con una disnea y pues lo traen a Sovia Medicina Veterinaria y a COVES, que es la Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos Veterinarios. El paciente a la inspección se encuentra hipertérmico, temperatura de 39.4, dificultad inspiratoria. Sin embargo, en este momento está haciendo una frecuencia respiratoria 103, pero la varía, 80 y punta, 40, en este momento está en 47, o sea, hay una disnea de tipo expiratorio y es oscilante. La presión arterial está en 156-123, tiene 131 de frecuencia cardíaca, pulsoximetría 97, por lo tanto por eso no le tenemos oxígeno. A la auscultación de las vías respiratorias notamos que hay estertores y estridores estertores en burbuja y estridores, murmullo vesicular aumentado. Vamos a determinar en este paciente qué tipo de shock tiene Lulu. Entonces Lulu es un paciente que está haciendo una presión arterial de 156-123. Vamos a ver cuál es la presión arterial media. De 123 por 2, que es la presión, la PA diastólica, nos da 246 más la PA sistólica, que es 156 más 156, nos da 402. 402 dividido entre las tres presiones, las dos diastólicas y la sistólica, nos da, dividido 3, nos da una media de 134. Presión arterial media 134. Vemos que es un paciente que tiene una presión arterial media demasiado elevada. Vamos a mirar si este cuadro que el paciente tiene es un cuadro de tipo, qué tipo de shock tiene el paciente. Entonces, para mirar, vamos a mirar cuál es la presión de pulso. La presión de pulso es la PA sistólica menos la PA diastólica. Entonces, 156 menos 123 nos da una presión de pulso de 33 milímetros de mercurio. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un paciente tiene una presión de pulso mayor a 30 milímetros de mercurio, el gasto cardíaco está aumentado. ¿Por qué? Porque las resistencias vasculares sistémicas están disminuidas debido a una vasodilatación. Esto es un shock vasodilatado. Los shocks vasodilatados con gasto cardíaco elevado, ¿a qué obedecen? Obedecen a shocks de tipo distributivo, en donde el más común es el shock séptico. El 60 al 80% de los pacientes presenta shock séptico o shock de tipo infeccioso. También obedecen ese shock distributivo a shock inflamatorio, anafiláctico, alérgico, tóxico y a un shock de tipo neurogénico. Pero pues el paciente no presenta alteraciones neurológicas. Entonces es más bien un shock de tipo séptico inflamatorio, con compromiso de tipo respiratorio. Entonces está haciendo una presión arterial media de 134 y una presión de pulso de 33. Vamos a mirar el índice de choque. El índice de choque es la frecuencia cardíaca, que está en 102, dividido la PA sistólica, que son 156.
dividido 156 nos da un índice de choque de 0.65, ¿sí? Es la frecuencia cardíaca dividido la PA sistólica que nos da 0.65. Presión arterial, frecuencia cardíaca 105 dividido 156. Generalmente la frecuencia cardíaca en los pacientes siempre está por debajo de la presión sistólica, y cuando está por encima de la presión arterial sistólica el paciente está chocado. Entonces tenemos un índice de choque sistólico de 0.65. Lo normal es 0.5 a 0.7, 0.5 a 0.8, es lo normal, ¿sí? Vamos a mirar otro parámetro que es el índice de choque modificado o el índice de choque basado en la presión arterial media. Entonces tenemos que la frecuencia cardíaca 102 dividido la presión arterial media, que son 134. Nos da un índice de choque de 0.76. Miremos que lo normal es hasta 0.7, 0.8. ¿Para qué es el índice de choque modificado? No el índice de choque sistólico. ¿Para qué es el índice de choque modificado? Es un predictor temprano de shock hemorrágico, hipovolémico o shock oligoémico en los pacientes que han sufrido algún tipo de trauma. Entonces, cuando a nosotros nos llega un paciente en donde el índice de choque modificado está por encima de 0.9, inclusive en obstetricia es un predictor temprano de hemorragias en el primer trimestre de embarazos, por ejemplo, en medicina humana, y en ellos en el primer mes de embarazo, porque son 3 meses el embarazo en ellos, ¿no? Entonces, perdón, entonces más o menos esos 63 días dividido 3 nos daría 21 más o menos. En los primeros 21 días hemorragias hechos hemorrágicos por embarazo, por ejemplo, en ellos nos daría un índice de choque modificado alterado por encima de 0.9. Generalmente los pacientes que tienen índices de choque modificados por encima de 0.9 son pacientes que tienen un alto riesgo de mortalidad, un alto riesgo de muerte. Este es un paciente que tiene 0.76 de índice de choque modificado como predictor temprano de shock oligoémico, hemorrágico o hipovolémico, colegas. La saturación vemos que está en 97-98, ya la frecuencia respiratoria baja un poco, 62. Vamos a mirar el monitor de signos vitales. Aquí lo podemos ver, ¿sí? Aquí podemos ver el monitor de signos vitales. 134, 137 de frecuencia respiratoria, no le hemos tomado otra vez presión, frecuencia respiratoria, 128 de frecuencia cardíaca, 35 de frecuencia respiratoria. Pero al mirarlo acá en el monitor, en el Berrymed, vemos de que es un paciente que está haciendo unos complejos prematuros auriculares. Por ahí en alguna parte lo da, no es sostenido tampoco. Para poder mirar si está sostenido nos tocaría hacer un Holter durante 24 o 48 horas, a ver si se nos sostiene el 1% del latido cardíaco en ese tiempo. Pero si vemos que hay una onda T demasiado elevada, lo que nos indica de que de pronto hubo una lesión a nivel de los tejidos o una isquemia, y hay una hipercalemia, o sea, el potasio está demasiado aumentado. ¿Qué debemos de hacer en este paciente? Pues debemos de tomar un ionograma para que miremos cómo está el potasio, ya que es el que le da el voltaje a la célula. La onda R es una onda R muy bajita, debe estar entre 0.5 y 2.5, es una onda R que la tiene muy bajita. Nos tocaría que hacer una toma con el electrocardiógrafo, con ¿sí? Y mirar el trazado electrocardiográfico. Hay que hacer un ionograma. Yo lo que le recomiendo al dueño del paciente es hacer un ionograma, un perfil hepático, una creatinina, un ácido úrico, unos exámenes de rutina, un ionograma completo, un ratio proteína creatinina, un urianálisis o un analítico de orina y un coprológico.
¿Esto para qué? Para hacer una valoración hepática, renal, pancreática, cardíaca y mirar enzimas cómo está realmente el paciente. Entonces, este paciente, ¿cómo lo vamos a manejar? Vamos a manejar antibiótico antiinflamatorio y vamos a manejar un broncosecretolítico. Y vamos a seguir medicándolo con la medicina que se le está suministrando para el corazón, que son inhibidores de enzima convertidora de angiotensina. La espironolactona la vamos a mantener, pero a unas dosis muy bajas, y lo vamos a manejar durante los primeros días con furosemida para sacar potasio. Eso generalmente es lo que vamos a hacer, y le vamos a manejar un lucinotrópico como Pimovendan, que lo que hace es relajar el corazón en diástole y oxigenarlo. Entonces ahí vemos al nuevo paciente de 12 años de edad, que lo tenemos en la unidad de cuidados intensivos en Sovida Medicina Veterinaria. Para todos ustedes un buen día, espero se encuentren muy bien. Recuerden de que así es como se debe ejercer la medicina. A veces uno ve en muchas partes, y no es por criticar al colega, pero a veces uno ve, uno no le debe decir al dueño del paciente: ese paciente está muy malito, se ve que le está doliendo mucho, ese paciente no hay nada que hacer, sin ni siquiera tener unos exámenes para determinar exactamente qué es lo que tiene el paciente. O sea, siempre hay que apoyarnos en medios diagnósticos, en pruebas diagnósticas de sangre, en pruebas diagnósticas con este tipo de aparatos, para poder entrar a determinar y no ir diciendo así de buenas a primeras de que el paciente no hay nada que hacer por él, que hay que eutanasiarlo. Por eso está la unidad de cuidado crítico, por eso existe la medicina crítica, para tratar al paciente en este tipo de casos. Bueno, entonces nos despedimos de Lulú, paciente de 12 años de edad. Los invito para que vean el canal Sala de Emergencias en YouTube, activen la campana de notificaciones, den like y suscríbanse. Hasta pronto y muchas gracias. Que estén bien, que Dios los bendiga.